¿Qué desierto hay en que te vas a quedar en Esto es Guerra para siempre, de forma indefinida? Yo estoy disfrutando de estar en Esto es Guerra como quizás los primeros días, ¿no? El pisar ese set después de 6 años. Yo estudié historia 3 años. ¿En la universidad? Sí. Ah, mira. Sí, yo iba a ser historiador. Bueno, también estudié actuación. Mi hermana Francesca, que es actriz también, me dice, acompáñame a un casting, que no sé qué. Y quedé yo y no quedó ella. Creo que estaba año y medio, no me daban ni medio papel, pero me decían que era bueno actuando. Decía, entonces mi viejo, ¿y en qué momento eres Christian Meyer? Yo me acuerdo, mi primer sueldo fue 300 soles. Mensuales de practicante. ¿Y cómo describirías, digamos, este periodo desde que ganaste el Gran Chef hasta que has regresado a Esto es Guerra? Tenía fobia, pero fobia mal a los aviones. O sea, tanto así que cuando yo era reportero, imagínate, reportero con miedo a los aviones, yo forzaba viajes en carro. O sea, decía, no, Ayacucho, para Semana Santa. Yo, no, pero sería chévere grabar la ruta. ¿Qué consejo le darías a las personas que están viendo esto y que tienen miedo de hacer cosas? Este video llega gracias a las nuevas Supernova Rise 2. ¿Quieres empezar a correr? Las Supernova te dan esa comodidad y amortiguación que necesitas para dar el primer paso. Atrévete a cruzar la línea de partida y corre hacia tus primeras carreras al otro lado del miedo con las nuevas Supernova. Encuéntralas en el link de la descripción de este video. Matías Brivio, qué alegría que estés aquí, mi hermano. Además, no sé si yo te había dicho, pero cuando pensamos por primera vez en hacer este podcast, dijimos, ¿quién puede ser nuestro primer invitado? Y siempre para mí era Matías Brivio, porque justo además, primero porque me parece que tienes una historia súper interesante, segundo porque te admiro un montón, me pareces un gran conductor y me parece súper chévere tu chamba y me parece que tienes una carrera como sumamente completa. Y lo tercero porque creo que eres una persona que ha tenido que cruzar la puerta de sus miedos para mudarse de país. Sí. Estabas viviendo en Los Ángeles, acababas de hacer el Gran Chef, entonces creo que tienes una historia súper interesante para este podcast. Y han tenido que pasar 12 episodios, porque claro, entre idas, venidas. Claro. Que vives no coincidíamos, afuera, claro, no o que coincidíamos. coincidíamos en el Gran Chef, pero no podíamos coincidir fuera del Gran Chef por los ritmos. Correcto. Así que qué alegría que estés aquí. Gracias primero por tus palabras, de verdad. Sabes que la admiración es mutua, siempre te lo he dicho, ¿no? Para mí eres uno de los principales descubrimientos de la televisión peruana de los últimos tiempos, así que escuchar eso de ti para mí es un halago y viniendo de una persona que admiro también, ¿no? Gracias, mi hermano. ¿Cómo te sientes de estar de vuelta? Realmente fue una gran sorpresa que estés de vuelta tan rápido, ¿no? Sí. El Gran Chef terminó hace un mes. Sí. Y de la nada, brother, por todo lo alto, estás de vuelta, estás en Esto es Guerra. Sí. Te han presentado como la vuelta del hijo pródigo. Algo así, ¿no? Sí. La gente no se lo creía. O sea, algo que me gusta mucho es que no sé, que te han presentado por todo lo alto. Claro. Y que era como casi increíble que estés de vuelta. Había gente que en las redes sociales decía, ¿pero qué? ¿Va a estar de vuelta? ¿No va a estar de vuelta? Sí. Ahora sí vuelve. Entonces crearon ahí una atmósfera increíble. Son ¿Cómo muy te sientes de estar de vuelta en Esto es Guerra? Bien contento, en realidad. Fueron 6 años que no estaba en el programa. O sea, 6 años que no pisabas ese set. 6 años que no pisaba ese set, sí, exactamente. Wow. 6 años que no pisaba ese set. Creo que la distancia, en todo el sentido de la palabra, no solamente que yo esté en Estados Unidos, sino la distancia en tiempo también, contribuyó a que sienta que ya me sentía nuevamente en la capacidad de estar en ese set otra vez, ¿no? Eso fue lo que pasó. Además, de la manera que debería estar en ese set, ¿no? Divirtiéndome, pasándola bien, gozando, que no era lo que pasó cuando me fui, que no digo que me fui mal, ni mucho menos, sino que estaba agotado después de 8 años. Eso es lo que palabra. No me fui mal para nada. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento a ese programa y sobre todo a la producción, a Mariana Ramírez del Villar, a Peter Fajardo y todos los que están ahí. Pero me fui agotado. Entonces ahora regreso ya como que refrescado, ¿no? Súper refrescado, como te decía, con la distancia correcta, creo yo, en tiempo y en distancia literal. Así que nada, feliz, estoy feliz. ¿Cómo ese agotamiento que tú describes, cómo empezó a manifestarse en tu vida después de 8 años de un programa que te ha dado tanto? Se empezó a manifestar básicamente
Por mi hija, la del medio. Porque yo no la estaba viendo crecer. Mejor dicho, casi no la vi crecer. Porque cuando yo entro a Esto es Guerra, ella tenía 3 años. Entonces, quizás los primeros, creo que 3 años, que eran Santa Beatriz, era un poco más llevadero. Porque finalmente la podía ver, no sé qué, no sé cuándo. No tenía que salir tan temprano de la casa. A eso me refiero. Y ella estaba en el nido. Entonces, los horarios eran más o menos coincidentes. Pero después, cuando ella entra al colegio, yo tenía que salir de la casa más o menos como ahora, ¿no? 4 de la tarde, más o menos. Entonces ella llegaba al colegio y ya no estaba en la casa. Y cuando yo llegaba al programa ya estaba durmiendo. Y eso fue 8 años. Entonces, cuando mi hijo nace, vi que me estaba volviendo a pasar lo mismo. Entonces, eso fue básicamente. Claro, eso más ir a Pachacamac, más 8 años con una carga de un programa muy, muy visto, ¿no? Todo eso contribuyó a que yo sienta que me había agotado, pero como te vuelvo a decir, nada negativo en contra de nadie, simplemente era una sensación personal, ¿no? ¿Y qué tan difícil fue tomar esa decisión? Porque yo me imagino, pues, hablo un poco desde mi lado, ¿no? Como conductor de televisión, no es tan fácil conducir un proyecto como Esto es Guerra, como en El Gran Chef, un proyecto que está en el prime time, sobre todo en Esto es Guerra, un proyecto de que todo el tiempo, pues, lidera su horario desde hace ya muchísimos años, un proyecto donde me imagino pues que la paga es buena, ¿no? Y dejar eso me imagino que debe ser muy difícil, por lo menos para mí lo sería, ¿no? O sea, ¿qué tan difícil fue para ti dejarlo en su día? Sí, o sea, fue un proceso, ¿no? No fue que llegó el último día y dije hasta acá llegué, ¿no? Creo que ese último año que fue el 2019 fue que lo empecé como te digo, vuelvo a decir, a procesar, a pensar, a hablarlo obviamente con mi familia, a darle hasta que terminó el año y decidí, ¿no? O sea, fue todo un año que lo pensé, porque no es fácil, obviamente, como tú dices, ¿no? 8 años haciendo eso, liderando un programa que yo siempre lo digo, ¿no? El programa es un fenómeno televisivo. Totalmente. O sea, los conductores podemos pasar, pero imagínate, todos los conductores que hemos pasado y el programa sigue siendo un fenómeno televisivo. Totalmente. Entonces estaba yo dejando, claro, somos pocos en realidad los conductores en el Perú. Entonces estaba yo dejando probablemente un lugar que muchos quisieran Totalmente. tener. ¿Me entiendes? Totalmente, totalmente. Claro, estaba dejando yo Y claro, mucha gente me dice, tú estás loco, que cómo te vas a ir. Tú lo mencionas también, es una paga que sí, pues, ¿no? Te ayuda bastante cuando tienes una familia de 3 hijos, además. Eh, pero, pero yo soy mucho de guiarme por lo que dice mi corazón. Y en ese momento mi corazón, mi instinto, me decía que estaba bien lo que estaba haciendo, ¿no? Y obviamente que no me arrepiento. Y bueno, y ahí se dio la oportunidad de Latina. Eso fue inmediato. Fue inmediato, Fue sí. inmediato. O sea, una vez que se dieron cuenta que yo no iba a estar, al toque me llamaron, ¿no? Ajá. Y como digo, ¿no? El corazón a veces te dice lo que tienes que hacer, porque yo paso a Latina y a los 2, 3 meses viene la pandemia. Ujú. Y Esto es Guerra no salió al aire, no sé si hasta mayo, junio, no recuerdo, pero se postergó mucho la salida de Esto es Guerra. Por lo tanto, yo me hubiera quedado sin trabajo 3, 4, no sé cuántos meses. Ujú. En cambio, a Dios gracias y a mi instinto, a mi corazón, empalmé y hasta el día que me tocó irme de Latina, tuve trabajo, ¿no? ¿Y qué tan difícil fue luego irte a Los Ángeles? ¿Cómo se te da esa decisión de ir a Los Ángeles? Bueno, yo ya había vivido, perdón, en el 2013 en Los Ángeles, porque me había contratado un canal de televisión allá. Ya habíamos pasado por la experiencia de Los Ángeles, ¿no? Disculpa, esa fue la época que hicieron como la versión de Esto es Guerra, donde Sí, metían cocodrilos, Esa. donde metían gente con cocodrilos, ¿no? Esa versión, Esa- exactamente. Sí, tal cual, exactamente. Un gringo loco que tenía un canal de televisión allá, donde trabajaban muchos peruanos, le dijeron, oye, hay un programa de televisión en Perú que se llama Esto es Guerra y la está rompiendo. Recién teníamos un año, pero ya eran. Y el gringo vio y dijo, wow, esto va a resultar. Pero el gringo lo llevó al extremo, ¿no? Pero el gringo cometió un error. El que perdía tenía que meterse en agua con electricidad, Sí, ¿no? no, prácticamente, claro. Le tiraba una secadora de pelo a la piscina. Sí, y tenía 3 segundos para sobrevivir. Claro, una cosa así. Pero el gringo cometió un error fundamental. Él lo que hacía era, como el público en Los Ángeles, bueno, en realidad en todo Estados Unidos es mexicano,
pero en Los Ángeles más aún. Él traía para todos los días, imagínate la cantidad de plata, para todos los días traía 5 participantes distintos. Wow. O sea, imagínate, y los traía de México, porque todos estaban en México. Entonces, claro, y traía, no sé, al hijo de Eugenio Derbez, Badir, o sea, traía gente de peso. Poncho de Nigres, que ha estado también con Nicole ahí en México. O sea, competía, pero no llegabas a crear lo que crea Esto es Guerra, personajes. ¿Me entiendes? No creó personajes nunca, eran personajes ya conocidos, pero que iban un día y se iban. Entonces no creabas eso. Lo ideal era que hayan 2 capitanes, como era Esto es Guerra de acá, ¿no? Entonces, para mí fue el error fundamental del gringo. Pero de ahí me regresé, no porque el programa siguió, porque mi hija la mayor, que es con mi ex, ella se quedó acá y tenía 8 añitos. Y a pesar de que yo negocié también un buen contrato, que yo tenía pasajes todos los meses para venir a verla, sufrió mucho, sintió mucho esa pegada, y yo también, ¿no? Y ella, ponte, cada vez que nos tocaba despedir, pero los llantos eran brutales, yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y nuevamente mi corazón me dijo que tenía que volver a Perú, y ahí regresé a Perú en el 2014. Pero volviendo a tu pregunta, la de que nos abrimos un poco, pero claro, no, para crear un poco la atmósfera, ¿por qué otra vez Los Ángeles? Totalmente. Nuevamente la pandemia tiene que ver, porque mi suegra está casada con un peruano que vive en Puerto Rico. Ajá. Una relación de muchísimos años. Y en pandemia, pero acá era un caos esto, pues no podías ni respirar, no podías ni salir. Entonces apenas se abrieron los vuelos, como era el colegio virtual, mi familia, yo no, porque yo trabajaba acá, mi familia se mudó, entre comillas, a Puerto Rico. Entonces ya era una primera experiencia de vivir fuera. Y Puerto Rico, mal que bien, sigue siendo Estados Unidos, ¿no? Es Latinoamérica, es muy, muy, muy latino, muy caribeño, pero Estados Unidos finalmente, ¿no? Con cosas bastante recatables de Estados Unidos. Entonces ya esa experiencia ya era como que nos estaba llamando un poco, ¿no? Bueno, y luego yo estaba en un programa en Latina que se llamaba Sábados en Familia. Entonces, el programa, a mi entender, estaba bien, teníamos estos 5 puntitos, pero pasaba los 5 puntitos, Perfecto, estaba claro. bueno, un programa que me gustaba y todo. Y la metodología de trabajo era, grabábamos, no sé, en 2 meses, grabábamos 6 meses, de ahí otra vez en 2 meses, 6 meses. Entonces me permitía venir a Perú 2 meses, separarme de mi familia 2 meses, pero ahora con las comunicaciones ahí, por ahí escaparme un fin de semana y ir a estar con mi familia y volver, cosa que sí hice. Y ellos llegaron un 19 de junio del 2023, yo llegué un 1 de julio del 2023 a Estados Unidos, con esa mentalidad de que en octubre volvíamos a grabar la siguiente temporada. Y ya era como que agosto y, oye, Patricio, ¿qué fue? No, sí, que estamos viendo, que no sé qué. Septiembre, oye, ¿qué fue? Sí, que... Y octubre me dice que ya no va a haber temporada. Yo ya estaba allá. Y ya estabas ahí, ya te habías mudado con todo. Todo. Yo había vendido mi carro, mi casa, todo acá. Dios mío. Y me dio la garrotera, ¿no? Yo, tin, 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 tin. Y dije, bueno, ya estoy acá. Y ahí sigo. ¿Y te arrepientes de esa decisión? No. ¿Cómo te sientes en Los Ángeles? No, súper bien, súper cómodo por lo que veo. Y me da pena decirlo, ¿no? Porque Perú es el país que yo amo, el país donde yo nací y que siempre voy a amar. Pero hay diferencias en donde yo quiero ver crecer a mis hijos, ¿no? Acá me dolía o me duele las cosas que pasan, la inseguridad, la poca honestidad, los valores tan trastocados, ¿no? Yo no te voy a decir que Estados Unidos es el paraíso porque no lo es. Yo no creo que ningún país es el paraíso, ni siquiera Suiza. Pero tú vas a un restaurante en Estados Unidos y en el 95% de los casos tú dejas tu celular en la mesa y te vas al baño y regresas y ese celular sigue ahí. Ajá. Cosa imposible acá, pues, ¿no? Claro. Es un ejemplo tonto, ¿no? Es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo... Una persona en Estados Unidos encuentra un maletín, claro, yo no sé si lo devolvería, con $100,000 y él va a la comisaría y lo devuelve porque no es suyo, ¿no? O sea, al gringo se le puede criticar muchísimas cosas, pero los valores de ese sentido los tiene muy, muy claros, ¿no? Y es un lugar donde veo que mis hijos crecen, van a colegio público, no gastas $1 en el colegio, por ejemplo, y la educación es increíble, los servicios de salud también funcionan. Entonces, hay cosas que ya no me estaban gustando de Perú para mis hijos y por eso tomé esa decisión, ¿no? E inicialmente, ¿cuál era el plan? Digamos, tenías acá el programa Sábados en Familia, Claro.
pero tampoco sabías cuánto iba a durar, pero aún así te metiste all in a Los Ángeles. De cabeza. ¿Cuál era el plan? Porque te fuiste a Los Ángeles, no a Miami, por ejemplo, o no a Nueva York. O sea, un poco cuál era el plan verdad, de vivir en Los Ángeles. Me olvidé de una parte importante también. Yo tengo un programa que se llama Yo la hice, de un programa de YouTube donde hablo justamente de peruanos exitosos en Estados Unidos. Y cuando me fui para allá, nos estaba yendo bien con el programa. Entonces dije, bueno, tengo sábados en familia, tengo el ingreso de Yo la hice, con eso estoy. Es por eso. Y mi socio, a quien le mando un abrazo, Juan Pablo Serani, es un chileno que vive en San Francisco. En vuelo es 1 hora. Entonces, totalmente. podríamos pactar, oye, nos encontramos en tal sitio y cada uno viajaba por su lado, pero o viajábamos de Los Ángeles como fuera, ¿no? Entonces, esa fue una parte también por la que escogí Los Ángeles, ¿no? De haber escogido Miami, yo estaría a 6 horas de diferencia. Miami con San Francisco es casi lo mismo de Lima a Miami. Entonces, esa fue la razón que escogí Los Ángeles y no Miami. Y ya llevas en Los Ángeles 2 años. 2 años y medio. Sí, 2 años y medio. No, 2 años y un poco más, tienes razón. 2 años, porque fue en julio, sí, 2 años y un mes. Sí. Y hay una pregunta clásica del podcast que a mí me gusta mucho hacer, que es una constante en todas las entrevistas, que es en Los Ángeles, por ejemplo, cuando te toca presentarte con alguien, una persona que, como tú, pues que ha conducido programas de televisión, has trabajado como reportero, como periodista, ahora tienes una empresa en Los Ángeles que se llama Peruvian Bowls. Claro, sí. Además tienes tu canal de YouTube, ¿no? Yo la hice. Cuando alguien te pregunta, what you do for living? Sí, ¿Qué le hacen varias veces. ¿Qué le respondes hoy en día? Porque debe ser difícil a veces definirte, pues, en un momento de tu carrera donde has hecho tantas cosas y estás viviendo fuera de tu país y la gente no dice, es Matías Brivio el conductor, ¿no? Claro. Si es en inglés, básicamente digo TV host. TV Claro, host. TV host, claro. Para ellos es más fácil entenderlo, ¿no? Ajá. Sí, soy un TV. Ay, ¿qué haces? Que no sé qué. Y les explico, ¿no? Las cosas que he hecho y básicamente trato de orientarlos hacia el canal de YouTube, pero igual como son gringos no lo van a entender. Le ponemos subtítulos de repente, pero no. Pero TV host es la descripción que yo digo, ¿no? Y alguien que me pregunta latino, le digo, bueno, soy periodista, también conduzco programas de televisión. Es más fácil explicarles así, ¿no? Interesante, ¿no? Ahora ya YouTube va a poner la traducción inmediata, o sea que los gringos ya te van a poder, te van a poder entender sin necesidad de subtítulos. Eso está bueno. Buenazo, claro. Está bueno. ¿Qué tanto de lo que haces hoy en día se esbozaba cuando tú eras chico? ¿Habían esbozos de esto? O sea, ¿cómo era cuando era chico, cuando eras un niño en tu casa, con tu familia? Yo de niño, o sea, de la edad de mi hijo, yo siempre fui tímido, aunque la gente no lo crea. Yo recién empecé a soltar la timidez en secundaria. Yo en primaria siempre fui más retraído, más... O sea, no te digo que era el salón el más callado, ni el no, pero no, era un niño más tímido, ¿no? Después ya me fui soltando. Yo estudié historia 3 años. O sea, la televisión. ¿En la universidad? Sí. Ah, mira. Sí. Yo iba a ser historiador. Pero ahí también, ojo, estamos hablando del año, cuando yo entré a la universidad, el año 94. Los papás, obviamente con todo el amor del mundo, nos orientaban hacia lugares donde ellos pensaban que nos iba a ir bien, ¿no? Lo mío obviamente eran las letras, los números nunca fue lo mío. Entonces, mi mamá quería que yo ingrese a la Católica Letras y en el camino ver, ¿no? Derecho no me hubiera gustado, pero por ahí que sociología, antropología, letras, ¿no? Letras. Entonces yo postulé 3 veces a la Católica. Postulé una, no me preparé en realidad, solamente para ver cómo, que el examen era un infierno. En esa época de 7-1 era, pues. Totalmente. ¿No? De 7, 1 entraba. Entonces, puta, que eso que sí hice academia, pero la hice así como relajada. No la hice bien, obviamente, ¿no? Fui a chonguear a la academia en realidad. Entonces vi ya nos tomaban exámenes prueba, pero cuando fui a la Católica fue un monstruo, pues no sé ni en qué puesto quedé. La segunda vez ya estaba bien preparado, que era en agosto, y ese día estos malditos ponen el mismo examen, el mismo día, la de Lima con la Católica, porque la de Lima iba a ser mi segunda opción. Claro, entonces no tenías que elegir o una u otra. Y nuevamente, claro, en ese momento
y hasta de repente hasta el día de hoy la Universidad de Lima siempre tuvo fama como que más de vagos, ¿no? La Católica era católica. La Pacífico no iba a postular nunca. Y bueno, postulé a la Católica y ahí me quedé por poco. Y la tercera vez, que ya fue en verano del 94, porque a mí me correspondía en verdad haber entrado en el 93 a la universidad, en verano del 94 sí pude postular a las dos, pero yo ya quería la de Lima. O sea, ya estaba molesto con la Católica en mi inconsciente de repente. Y la única carrera de letras que había en la Católica, yo quería comunicaciones, creo yo, y no facultad de vagos, que te vas a hacer ahí, nada. Ya dije, ¿qué me queda historia? Pues. Y entré a estudiar historia, 3 años. Y mira, era una facultad donde ya de por sí éramos poquitísimos. Te diría que, no sé, éramos 20 en la facultad. Y en medio de la carrera, las cosas que me pasan a mí solamente. En medio de la carrera, cambian de rector, que el rector era Ruiz Rosas, que era historiador. Cambian de rector y regresa Ilse Wisowski, que tenía una mechaza, entonces cierra la facultad de historia. Y yo me quedé sin facultad. Y me quedé sin facultad, pero nos daban la opción de terminar la carrera. Entonces habían cursos que llevábamos el profesor y yo nada más, en una oficina. Y qué aburrido. Examen, yo volteaba para ver quién me copio, no tengo Claro, claro, qué ni difícil. cómo copiarme. Entonces, Qué ya, horrible. pues obviamente mis papás tuvieron que acceder a que me iba a cambiar de carrera, ¿no? Yo no estoy disfrutando, le decía. Era interesante, me encanta la historia, leí mucho, llevé cursos hasta de arqueología. Yo fui a Caral cuando Caral era un cerro, pues. Y llegamos y el arqueólogo, bueno, se apellidaba, miren, está como que la ciudadela. Hasta que yo miraba y decía, ¿qué ciudadela? Este es un cerro, ¿dónde chucha está la ciudadela? Sí, ya después con el tiempo ya vi, pues no, ahora Caral es un monstruo. Pero yo digo cuando era un cerro literal. Bueno, entonces yo veía, cuando estudiaba historia, que mis amigos, que estaban en comunicaciones, hacían cosas que yo decía, yo me sentiría cómodo ahí, ¿no? Grababan fotos por acá, que hacían sus cortos. Y decía, "Puta, que yo debería estar haciendo". Y ahí fue que decidí cambiarme. Me entrevistaron un jurado de 3 personas. No me acuerdo bien de qué fue. Pasé la entrevista y ya me permitieron cambiarme a comunicaciones. Y ahí me fui a periodismo, ¿no? Bueno, también estudié actuación. Ya. ¿Dónde? ¿Con quién? Con América Producciones sacó justamente un taller de actuación. Yo no iba a ir, mi hermana Francesca, que es actriz también, me dice, acompáñame a un casting, que no sé qué. Ethel Mendoza, que es una actriz, hacía el casting, y quedé yo y no quedó ella. Yo quedé en el taller de América Producciones. Yo iba a ser actor de novelas de América Producciones. Y me estaba yendo muy bien, tanto así que después entre comillas, me ascienden al taller donde ya estaba Rosana Fernández Maldonado, Santiago Maguil, Vanessa Saba, con José Enrique Mavila, que en paz descanse. Y entonces ya me empezaron a dar papelitos así de extra o de figurante, como le llaman, no me acuerdo qué, o un par de guioncitos, de líneas. Pero en ese momento mi papá me decía, oye, ya chévere lo de actor, todo, pero ya tienes que empezar a trabajar, ¿ves? Porque ya en esa época, en el 97, yo tenía, no, antes, 95, perdón. O sea, sí, 95, 96 por ahí. Tenía 19, 20 años. Ya tienes que empezar a trabajar. ¿No? Estás ahí hace, creo que estaba año y medio, no me daban ni medio papel, pero me decían que era bueno actuando. Decía, entonces mi viejo oyente de momento, ya, ¿qué momento eres Christian Meyer? Claro, claro. Y yo, sí, ¿no? Entonces voy a hablar con José Enrique Mavila. Y le digo, "Oh, José Enrique, mira, que no sé qué, te voy a decir la verdad", me dice. Tú tienes pasta de actor, creo que te iría bien como actor, pero los actores vivimos a salto de mata, me dice. O sea, un día hay chamba, otro día no. Ajá. Y si tú estás en realidad buscando chamba, pues le conté un poco, ¿no? Lo de mi papá, que escucha que ya le tengo que echarme. Yo no te diría que por acá no es. Así que te estoy diciendo 100% por mí, quédate con nosotros, hasta que en cualquier momento te sale un papel, lo que tú quieras. Quizás algún día llegues a ser Cristian. Claro, quizás algún día cantes carrete, Claro. nada. Pero de momento, Pero de momento, no. Cholito, todavía no. Entonces ya dije la miércoles. Entonces yo en la universidad, yo le daba mi currículum a tú. ¿Qué currículum tendría? Tuve hecho de todo. Estudiante de historia de la ex facultad de historia de la Universidad de Lima, Sí, 3 años. 3 años, ese era el único currículum. Había vendido tarjetas de crédito en una época que nadie vendía, que no habían tarjetas de crédito en Perú. De las tarjetas del Citibank empecé a vender.
Pero yo vendedor horrible, pero no sabía, un desastre como vendedor. Repartí también, una época manejaba una combi para repartir mercadería de el papá de mi primera enamorada, que tenía una empresa, una importadora, y yo manejaba la... Hacía de todo, ¿ves qué currículum es ese? Decía yo, pues ¿quién me va a contratar? Pero igual yo lo repartía, ¿no? A todos los que estaban en medio. Y entonces, y algunos me daban una vez me entrevistó Alberto Bengolea también una vez, porque yo dije, ya la miércoles, reportero de Goles en Acción. Ajá. Llego a la entrevista con Bengolea. En esa época Bengolea era Bengolea, pues, ¿no? Estaba hablando claro. señor Alberto Bengolea. Él ni se debe acordar, ni nada. Entonces yo llego, no sé, pues era como que si Aristóteles me estuviera entrevistando, pues era un filósofo, Dios mío. Bengolea, a quien le mando un abrazo y también tengo muchísima admiración, pero ese día sentí que fue un poco soberbio conmigo. Ajá. Porque yo era un pichiruchi, pues este idiota que me están recomendando quién será, Y entonces me dice, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre táctica y estrategia? Dios mío. Entonces yo esbocé yo solo quería hacer como Alan Díaz, hacer apuestas, huevadas, así como Bruno Cavazos. Exacto. Y sí, ¿acaso ellos saben? Yo quiero ser así. ¿Me entiendes? Pregúntale a ellos. Pregúntale a ellos. Dice. Estaba, me acuerdo, Chichi Casanova también. Dice, pero un poquito, ¿acaso ellos tú le...? Después me dice, ¿tú sabes quién jugó la final del primer mundial? Yo sí sabía, ¿no? ¿Y cómo quedó el partido? Sí, también creo que le respondí y de ahí, ¿y quién metió el primer? Puta, bro, ya, Suelta. ya. Le dije, Goles en Acción ya fue, dije, me quité, me fui, y así, iba yo cayendo en distintos lugares, ¿no? Hasta que una amiga, ya en la facultad yo creo que ya era pesado, ya todo el mundo sabía que yo quería chambear. Mira, hubiera sido radio, hubiera sido una revista, un diario, lo que fuera, yo hubiera caído ahí. Uh-huh. Una amiga, Mónica Manrique, le mando un beso también, me dice, oye, ella estaba de practicante en América Televisión, año 99. Entonces ella me dice, justo un amigo se va a quitar y se está abriendo en una plaza. ¿Quieres que te...? Puta, claro, le digo, en una... Antes que termine, claro. ¿Quieres? El currículo ya lo tenía en la cabeza, pegado acá. Como en el nido que te engrapaba en la circular, que es en mi nido me engrapaba la circular. Le grapé mi currículum y dije, claro que sí. Y fui en esa época pues pasaba también examen, pero ya, y con las bolitas, todo. Y finalmente quedamos Maribel Toledo y yo. Y siempre yo la molesto con eso, ¿no? Yo gané. O sea, ella no entró y entré yo. O sea, hubiera podido ser Maribel. O sea, mi destino pudo haber sido otro, totalmente. Y entré en el año 99, un 14 de mayo del 99, a practicar América Televisión como reportero. Practicante. Y de practicante empiezas de abajo, haciendo lo que nadie quiere hacer, que son los policiales. O casi nadie quiere hacer, ¿no? Primera comisión, me mandan al centro de Lima. Un sereno le había dado con un palazo a un viejito y lamentablemente lo había matado. Entonces, primera comisión ya me tocó un muertito. Dios mío. Pero ahí me di cuenta que no me costaba ver la muerte. Que no me costaba ver a un... Lamentable, ¿no? Porque es una persona que está ahí y está muerta. Pero lo cierto es que no te costaba. No me costaba, claro. Como seguramente no le cuesta a alguien que trabaja en una morgue, ¿no? Y digamos que entonces eso, digamos, es una cualidad para hacer bien ese trabajo. Para ser policiales de todas maneras, porque vas a ver muertos todo el tiempo. Ajá. Y he visto cada cosa. Por alguna razón, a Dios gracias, no te genera tanta impresión, no te afecta. No, y cuando miro para atrás digo, wow, todo eso he visto. ¿Por qué crees que no te afecta tanto? Parece curioso eso. Sí, a mí también, no lo sé. No, de verdad nunca te has puesto a analizar. No, nunca me he puesto a analizar por qué no me ha afectado. Pero así como a mí, yo miraba que otros tampoco. Había un fotógrafo, que es una leyenda, que se llama Pantera, que ya murió hace poquito. Él lo que hacía era jalaba lo destapaba, porque en esa época los periódicos eran muy crudos, ¿no? ¿Te acuerdas que en la portada salía él jalaba sin que el policía tomaba la foto y después lo volvía a tapar? Y decía, la mierda, eso ya yo no haría, ¿no? Eso sí no haría. Practicante, nos decía todos el Pantera. Bueno, entonces entró en el año 99 a hacer eso, y ahí venía otra frustración, porque yo hacía la nota, pero el reportero, que ya era reportero oficial, la leía y salía su crédito, o sea, reportaje. O sea, no salía tu crédito. Nada, ni mi voz, nada, ni Dios mío. Mi manito nomás salía así con el micrófono. Salía mi manito, ¡ese es mi mano!
Mi mano, les da mi mano. Claro. Júntense todos para ver mi mano. Obviamente, mi papá comiendo canchita, mi mamá, así, ahí está la mano de mi hijo. Esa es la mano de mi Esa hijo. es la mano de mi hijo. Y así fui avanzando y me fui abriendo camino en notas, entre comillas, divertidas. Hubo dos notas que a mí me ayudaron mucho. La primera fue un basquetbolista que medía, no sé, peruano, que medía pues casi 2 metros o más de 2 metros. Entonces yo lo entrevistaba y me acuerdo que bromeaba mucho con la altura. Y esa nota salió y a todos los jefes les divirtió y ya me empezaron a dar ese tipo de notas. Y otra nota que a mí me ayudó a entender que a veces siempre es mejor ir contra la corriente en algún sentido. Fuimos a un matrimonio masivo en el Callao. Entonces la típica del matrimonio masivo es que tú sigues pues la ceremonia, se casaron 200 personas en el Callao, que no sé qué. Pero a mí siempre me gustaba ver, olfatear para no hacer lo mismo de todo el mundo. Y yo veo un pata así, ¿no? Mirando para todos lados. Dije, puta, a este lo han plantado. A este lo han plantado. Mirá, todos con su parejita y el pata interno sin la novia. Dios Y me acerco. Hola, ¿qué fue? Es que no llega mi novia. Dios mío. Entonces la nota, todos los noticieros se casaron, 200. Nosotros No, teníamos. no llega, no llega, no había había el matrimonio masivo. Claro, entonces yo tuve. Y no llegó. Y no llegó. Dios Entonces yo mío. tuve la otra parte, ¿no? O sea, de ahí se dieron cuenta que yo podía servir para el periodismo, ¿no? ¿Y en qué momento te das cuenta que puedes vivir de esto? Cuando Porque ahí me imagino que todavía era No, "Oye, pero voy a ahí, poder vivir aparte, de esto toda la vida". era una época donde América Televisión no la estaba pasando nada bien, nos iba mal. Yo me acuerdo, mi primer sueldo fue 300 soles Mensuales. mensuales de practicante, 300, y te lo daban en un sobrecito, tenías que hacer una cola, y a veces te daban, estaba tan mal América Televisión en ese momento que a veces al mes te daban 20 soles, 25 soles. Y había gente, yo era soltero, ¿no? Padres de familia, y yo decía, "Uf", bueno, una época fea, ¿no? De ahí Roberto Reati, que sigue hasta el día de hoy en Noticiero de la Mañana, se da cuenta que tengo esta habilidad de repente más fresca en cámaras y me llama para hacer los enlaces microondas. Porque Martín Calderón, a quien también quiero mucho y admiro mucho, era el abanderado de los microondas divertidos de la mañana de Primera Edición. Era Martín Calderón, Mávila Huertas y Mijael Patzel. El que hacía lo divertido era Martín Calderón. Pero él renuncia cuando pasó lo de la revista dominical y entré yo a ser el nuevo Martín Calderón. Y ahí me empezó a ir muy bien. Y me empezó a ir súper bien, que no sé qué. Ya entré como reportero, porque también seguía haciendo reportajes para la noche, pero también hacía para la mañana. Entonces ya dijeron que ahora sí hay que pagarle un poquito más, ¿no? Decentemente. Ya salía tu cara también. Ya salía mi cara, ya no era mi salía mano, pues. Ya no era mi mano, ya salía mi cara. Entonces, y yo soltero, empecé a recibir una platita que en mi vida, pues, ¿no? ¿Sabes lo primero? Dos cosas hice cuando recibí mi primer sueldo de verdad. Una, me compré una tele para mi cuarto de 14 pulgadas y la otra me saqué una línea telefónica para que mi papá no me jorobe más con que la línea y tal. ¿Te acuerdas que Claro, que todo el teléfono? Todo el tiempo estás hablando. Y yo me saqué una línea a mi nombre y yo la pagaba mensualmente. Entonces mi viejo pasaba y me miraba como, no le puedo decir nada. Pues, sí, Tienes su tele y su línea. Creaste una suerte de estado independiente dentro de tu casa. Sí, tal cual. No me podía decir nada, pues, porque era mi línea. Nada, y ahí me di cuenta que sí, que ya eso era lo mío, ¿no? Que el periodismo era lo mío, ¿no? ¿Y cuál consideras tú de toda tu carrera que ha sido para ti el casting que te cambió la vida? A diferencia de otras, yo nunca he hecho un casting para algo. Claro. O sea, simplemente han sido consecuencias de consecuencias, trabajos. ajá, claro, oye, mira, qué bien no sé qué, no sé cuánto, hay que jalarlo al programa dominical Tiempo Nuevo. Pasó lo de Tiempo Nuevo, me acuerdo que yo me estaba yendo oye, bueno, el Tiempo Nuevo, para la gente que no se acuerda, fue cuando Nicolás Lucar recibe una llamada de Valentín Paniagua y le cuelgan el teléfono al aire, y entonces cerraron Tiempo Nuevo, que era un programa dominical. Y nos estábamos yendo a una ¿Tú hiciste el reportaje que incriminaba No. a Valentín Paniagua? No lo hice yo, no lo hice yo. Sí, no lo hice yo. No, yo hacía otras cosas. No, yo sé quién lo hizo y también es amigo mío. Claro, pero era algo así, ¿no? Era algo así como que Claro, alguien... era en el domingo
era un reportaje que como que Paniagua había recibido también un favor del Montesinos. y Paniagua llama en Y ese... Paniagua era el presidente. Sí, Paniagua era el presidente y llama en ese momento Indignado. en vivo, donde los domingos en América era... Uf, olvídate. Eso fue Todo el mundo veía, no había cable, así, Yo me acu- no había internet. No había internet. Y yo no me acuerdo qué reportaje había hecho yo, pero la típica del domingo era que ya estabas en tu casa como reportero esperando tu reportaje. Tú ya estabas así, ya quería salir mi reportaje. Entonces empiezo a ver todo eso, porque el resto de reporteros no sabíamos que iba a salir eso. Ujú. Fue de sorpresa. Entonces empiezo a ver eso y, uy, ya, creo que mi reportaje no va a salir. Creo que mañana empiezo a buscar trabajo. Al Tal día cual. siguiente se acabó. Se acabó. Se acabó al día siguiente. Sí, entonces yo me estaba yendo, es más, el lunes nos iba a entrevistar Beto Ortiz, a mí, a Mávila y a Carlos Orbegoso, que era un reportero que ahora es el productor de Día D. Y en el camino me llama el jefe de Recursos Humanos de América. Y me dice, oye, Matías, ten cuidado con lo que vas a decir, porque nosotros queremos contar contigo para un programa de las mañanas, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces dije, bueno, por lo menos chamba tengo. Ya, seguro, ¿no? Sí, sí. No, igual hablé lo que me preguntó, todo bien. Y ya me dieron un programa en las mañanas que se llamaba América Hoy, con Fiorella Rodríguez, Mabel Huertas y Martín del Pomar, que fue alcalde de Barranco también. Hicieron como que la parte del noticiero la hacían Mabel y Martín, y la parte de magazine la hacíamos Fiorella y yo. Y nos iba monstruo, ¿ah? Nos iba monstruo. Pero a fin de año Fiorella decide irse a Canal 2, y entonces fue la oportunidad para que quieran revivir Utilísima. Y entonces ahí estuve con Camucha Negrete, Rebeca Scrivens, Gigi Mitre, Tula Rodríguez. Gigi Mitre. Gigi Mitre estaba ahí, Qué claro. buena. Y Reinaldo dos Santos. Ajá. No resultó esa versión en realidad. Y cuando ya está terminando Utilísima, o sea, Diosito siempre ha sido bueno conmigo porque trabajo nunca me ha faltado. Cuando está terminando Utilísima, nace Cuarto Poder. Ajá. Y ahí me meten de reportero de Cuarto Poder. Entonces empalmé. Como te digo, por eso no he tenido la necesidad de castear, nada. Por eso a eso iba con tu pregunta. Y si tuviésemos que cambiar, digamos, la pregunta del casting por la que tú consideras que ha sido la mejor decisión de tu carrera, una que es muy determinante o algo que tú ves como muy importante a lo largo de toda tu carrera, ¿cuál dirías que es esa? Porque alguno podría situarse, digamos, en el momento inicial cuando decidiste, pues, en vez de abandonar la facultad de historia, Desde ahí, claro. digamos, hubieras podido hacer historia en otra universidad, eso hubiera podido ser una decisión. O en el momento en el que descubres la actuación, de repente, pues, seguir por el camino de la actuación, ¿no? Sí. Pero han habido un montón de decisiones que abren otros momentos importantes de tu vida. ¿Cuál dirías tú que es la más importante de todas? Yo te diría que definitivamente, sin pensar que iba a ser así, el entrar a Esto es Guerra, ¿no? O sea, Esto es Guerra es... O sea, ya la gente me conocía como el reportero que hacía cosas y qué sé yo. Hola a Todos también fue un programa divertido, la pasamos bien. Pero Esto es Guerra fue olvídate, esto es entrar a otro mundo, ¿no? Fue la estratosfera, no, sin pensarlo, ¿no? Creo que cuando empezamos Giovanna y yo, nunca pensamos que íbamos a llegar a eso, ¿no? ¿Cómo fue? O sea, sitúanos un poquito en Claro. cómo se da el Claro, proyecto, qué estabas haciendo antes. Yo estaba en Hola a toda la Todos. historia. Yo estaba en Hola a Todos en ATD en el 2011. O sea, fue del 2000, hicimos 2009, 2010, 2011. Pero ya no estaba cómodo yo en Hola a Todos. Y Raúl Romero se separa de la productora con Mariana Ramírez del Villar, porque eran socios. Cuando En hacían, Pro TV, ¿no? claro, en esa época se llamaba Target. Ajá. Por eso después cambia el nombre. Se separan y Raúl quiere hacer su proyecto propio y Mariana tiene o quiere hacer un proyecto propio, pero no sabía con quién. Yo a Mariana la conocía también de años, del medio, habíamos compartido, siempre hemos tenido una linda amistad con Mariana. Y ella piensa en mí con Joana para hacer un programa que se llamaba 2 para las 7. Me pregunta si me interesa, no sé qué, no sé cuánto. Obviamente le dije que sí, era entrar, pero me dice, no sabemos si todavía vamos a entrar a América porque Raúl también de repente va a presentar algo así. Mira, estoy hablando de hace tantos años atrás, no recuerdo bien cómo fue. La cosa es que finalmente entramos a América, Giovanna y yo. Tuviste que renunciar a TV.
No, también fue Fue un momento de para. de para, sí. Ya. O sea, yo le dije a los de ATV que todavía no iba a firmar contrato, que como no estaba cómodo, y en esa nebulosa aparece esta oferta, entonces ahí sí les digo a ATV, ya listo, me voy, ¿no? Y la idea era un programa que se llamaba 2 para las 7. Lunes y martes, Divas se llamaba la secuencia, que era un concurso de baile, canto y qué sé yo, solo de mujeres. Trajeron a John Secada de jurado, Eva Young y no me acuerdo quién más, era súper importante. Los miércoles y jueves eran juegos de niños. Ujú, Y los viernes crearon Esto es Guerra. Ya existía combate. ujú. Crearon Esto es Guerra, pero eran hombres contra mujeres. No sé, pues ponte, ¿no? Lunes y martes hacíamos 11 puntos. Miércoles y hacíamos 10 puntos. Los viernes 16. Entonces Se notaba la ya había diferencia. un patrón, claro. Ya había un patrón hacia dónde teníamos que ir, ¿no? Y así fue. En un mes creo que duró todo lo demás. Se convirtió en Esto es Guerra y ahí no paramos, ¿no? ¿Y cómo dirías tú que fue la evolución? O sea, si tuvieses que describir para alguien que no conoce cómo fue esta evolución, o para un amigo tuyo en Los Ángeles, si tuvieras que contarle un poco la historia de cómo llegaste y cómo era al principio Esto es Guerra y cómo terminó siendo cuando te fuiste después de todos estos años, ¿cómo describirías ese proceso de evolución? Fue un descubrimiento constante, ¿no? Para todos. El saber qué se podía hacer en pantalla, qué no. La evolución fue constante, diría yo. Con avances y retrocesos, ¿no? Como hacíamos cosas que resultaban y después no resultaban, o hacíamos cosas que de repente en pantalla no se deberían haber hecho. También hubo un montón de autocensura, ¿ah? A pesar de que obviamente la crítica y el público tiene todo el derecho de opinar y decir, oh, esto no, tampoco éramos locos de decir, no, igual lo vamos a hacer. No, o sea, decíamos, sí, pues es verdad, esto no deberíamos hacer, esto sí. Entonces sí, fue una constante evolución, aprendizaje todo el tiempo. Empezábamos, creo que eran 4 mujeres por un lado y 4 por otro, y 4 hombres por el otro. Pero a su vez, pues ya le estábamos haciendo sombra a un programa que había empezado antes, que era Combate. Entonces ellos también se ponían las pilas y creaban cosas. Entonces América o nosotros respondíamos con más cosas y de pronto pues los dos teníamos una bola de nieve que ya no paraba, ¿no? Pum, 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 pum. Después llegó un momento que de Esto es Guerra se jalaban gente de Combate, Combate se jalaba gente de Esto es Guerra. Y una locura. Pero pues había más recursos en esta guerra, ¿no? Como para poder enfrentar a Ya Combate. no era el momento cuando hacías tu colita y te pagaban 300 soles. No, ya no era Era ese. otro momento. Era otro Otro momento, momento. era otro momento. Ya era un monstruo, era un monstruo. El programa ya era una locura, ¿no? Y tanto así que pues ya Combate no pudo resistir esa competencia, ¿no? Porque, bueno, Peter Fajardo es un genio para eso, ¿no? O sea, el hombre vive y respira para este programa, ¿no? Ese es su, su fijación, y su fijación es estar siempre arriba en la tabla de posiciones, ¿no? Bien, Sí, bien. no, por eso digo, yo creo que él ha nacido para hacer este tema. Y a nivel personal, ¿no? Porque hay personas, o sea, yo he podido de alguna forma, o sea, no comparo lo que yo he hecho ni de cerca lo que tú has hecho, porque son experiencias completamente distintas. Estilos. Lo tuviera en vivo, conlleva otro nivel de estrés, Sí. pero lo que sí me gustaría rescatar o hablar de este tema, ¿no? Porque no necesariamente la gente lo ve de atrás, o sea, la gente solamente ve lo que se ve en la pantalla, pero no necesariamente ve lo que tú estás sintiendo como ser humano, ¿no? Y como ser humano, uno recibe mucho. Es como mucho de todo. O sea, no es solamente, oye, trabajas, estás en el programa que es el número 1 y te pagan bien. Que eso es lo que mucha gente ve, esas 3 variables. Solo trabajas 2 horas. Claro, y solo trabajas, pero a nivel personal hay un nivel de estrés importante, hay miedos, hay cosas, o sea, digamos, qué sensaciones, no negativas, ¿no? Porque finalmente las emociones son emociones y creo que no hay que ponerles un título de emoción negativa o emoción positiva, pero digamos, ¿cuáles dirías tú que son o que eran la mezcla de emociones que sentías cuando estabas en Esto es Guerra, ¿no? Lo que no se imagina la gente que ocurre detrás, pues, ¿no? Sí, lo que siempre yo digo cuando uno conduce un programa de televisión en vivo,
hay que tener mucho cuidado, más en lo que dices, en lo que no tienes que decir, ¿no? Estar, el saber que estás en una situación límite con, en un momento, pues, 20 personas compitiendo y donde hay mucho estrés, porque la gente cree o creía, no sé si es que lo siguen creyendo, que los chicos van y todo es finta o qué sé yo. Los chicos no, los chicos van a competir en serio. Ellos quieren ganar de verdad. O sea, no es que cuando hacen un reclamo, no, porque ellos la están viviendo y quieren que ese punto sea Y para por ellos. eso funciona. Y por eso funciona. Y quieren que ese punto sea para ellos. Se sacan la mura en realidad. Entonces, ese nivel de controlarlo, como tú dices, un programa en vivo, hay un estrés constante. Tienes que controlar a 20 personas, a tu co-conductora o co-conductor, prestar atención a lo que te dice producción, el estrés de ver un juego de altura en mi caso, ¿no? Que puede ser medio riesgoso, aunque se toman todas las medidas de seguridad del caso, pero igual te estás estresando que estás viendo una persona pues, a 30 metros de altura haciendo un salto, diciendo, Diosito, que todo salga bien, ¿me entiendes? Sí, es muchísimo estrés, o sea, tú has dicho algo muy cierto, o sea, mucha gente dice, ay, qué suerte, trabajas solo 2 horas al día y te pagan bien, no sé qué, pero si fuera fácil lo haría todo el mundo, pues, ¿no? Como un futbolista, a mí me encantaría ganar como gana Cristiano Ronaldo y la gente dice, ¡ay, qué lechero! Él va a jugar solamente 90 minutos todos los domingos. No, detrás no me estoy comparando obviamente con Cristiano Ronaldo ni mucho menos, pero a lo Pero que... hay cosas que no se ven con las que hay que lidiar. Correcto, ¿no? o sea, la disciplina, un montón de cosas, ¿no? El prepararse, el leer, para que tengas un vocabulario decente en pantalla, ¿no? A veces yo veo cada cosa en pantalla, no digo Perú solamente, ahora que vivo fuera, yo veo canales también latinos, y digo, brother, o sea, no puedes tener eso de Solo vocabulario. eso, sino que la pauta te llega el mismo día, ¿no? Te Ah, llega el sí. mismo día, o sea, cuando tú entras, te llega la pauta y tú tienes que prácticamente aprendértela y lidiar con los estreses que tú ya has Sí, claro. mencionado y además de eso, pues eres un ser humano y ocurren cosas en tu vida, o sea, no existe que ese día, pues, yo qué sé, tuviste algún tema en la casa Existe. y tienes que entrar y performar al máximo nivel, Sí, ¿no? sí, no existe claro, si ya es algo muy grave no vas al programa, obviamente, porque no vas a poder hacerlo, ¿no? Pero si hay algo que se puede sobrellevar, sales al aire y ya está, ¿no? Y en ese entonces, en esa época, tú vivías solo para el programa, o sea, ¿cómo era tu vida? Porque, ponte, yo lo comparo un poquito con cómo ha sido mi experiencia en el Gran Chef. Y claro, habían algunos matices porque el chef era grabado y tú has estado, ¿no? Han sido como 6, 7 horas de grabación. Habían días que eran episodios dobles que tenían 12 horas de grabación. Claro. Esto era en vivo, pero claro, yo solo vivía para el chef. O sea, era el chef, no tenía cenas con amigos, almuerzos mucho menos, tenía que dormirme temprano para protegerme la voz. O sea, ¿cómo era tu vida alrededor del programa? No, yo hice radio también 5 años, o sea, del 2016 hasta que no, de 2015 a 16, bueno, 5 años radio, entonces yo me acostaba después del programa y las mañanas tenía que ir a la radio. Y después una época, en el 2018, en la época del Mundial, hice Fox Sports Radio también. Entonces yo hacía radio en la mañana. Esto es guerra, y terminando Esto es guerra me iba a Latina, donde estaban los estudios de Fox. Entonces yo me acostaba a la medianoche y volví a empezar mi día a las 7 de la mañana, 8, y así estuve. Creo que eso también contribuyó un poco al agotamiento, creo yo, del que hablábamos al principio, ¿no? Creo que fundí motor, le di mucho, porque obviamente en las tres situaciones era trabajar con mi voz, con mi raciocinio, con mi vocabulario. Entonces sí, creo que ahora, mira, no me había puesto a pensar, pero creo que eso contribuyó a que en el 2019 yo ya sintiera que había fundido. ¿Y cómo empezaste a sentir ese agotamiento? O sea, ¿cómo se Físico, manifiesta en ti? físicamente Estás físico. todo el día así, todo Ca- el día como cansado, que no puedes. Eso, cuando ya, la radio, listo, voy a mi casa, almuerzo un rato, obviamente una siestita, y ahí hasta Pachacamac. De ahí Pachacamac, hasta Latina. Entonces ya el 2019 lo empecé con poca A fuerza. sentir mucho más, Sí, claro. y ahí fue que tomé la decisión de salir de Y esto. digamos, hemos hablado de las mejores decisiones de tu vida. ¿Te atreverías a hablar de la que tú consideras que ha sido la peor decisión de tu vida o una decisión que te ha enseñado muchísimo?
y que no la ves como una buena decisión que le pueda servir a la gente en sus casas para que digan, ah, mira, o sea, hasta esta persona que ha tenido una carrera pues tan amplia en tantas disciplinas, en tantas cosas distintas, pues también se ha equivocado en una decisión y también es posible equivocarse y luego que te vaya bien, ¿no? Porque a veces, sobre todo lo digo porque a veces somos muy determinantes, creemos que una mala decisión nos va a lapidar de por vida, ¿no? Y a veces, bueno, las malas decisiones son malas decisiones, nos cuesta un poco reponernos de las malas decisiones, pero luego te repones, te reinventas y sales adelante, ¿no? Sí, mira, laboralmente no me arrepiento de ninguna decisión laboral. Yo te digo, siempre creo que Dios me ha hecho dar los pasos correctos y por alguna razón yo soy muy intuitivo y como te decía, le hago caso a mi corazón y si mi corazón dice que tengo que estar en ese lugar, estoy. Si me dice ya no es el momento de seguir ahí, tomo la decisión. Pero quizás a manera de consejo, porque tú me dices a una gente joven que te está escuchando y qué sé yo, el tema de haber estudiado historia por 3 años, no me arrepiento, obviamente, me parece que fue me ha servido, ¿no? Me ha servido muchísimo en cuanto a base, ¿no? Para una carrera como el periodismo. Pero hoy hay más variantes, ¿no? O sea, hoy la gente es más flexible. Hoy alguien quiere ser cocinero y ya los papás son más tolerantes, ¿no? Ah, bueno, sí, ya se abrió el mundo, ¿no? Pero en mi caso, yo le recomendaría, y obviamente yo sé que los papás lo hacen desde el amor, de la protección, del contener, de decir, hijo, esta carrera o por acá no, por acá sí. Que escuchen más, que conversen más con sus hijos a la hora de decidir qué quieren estudiar y por qué. Porque a veces es como que, no, eso no te va a dar plata, pero ¿qué importa? O sea, mira yo, o sea, yo estudié algo que para mis papás no era, como era comunicaciones en la de Lima, y fue algo que al finalmente me pudo mantener a mí y a mi familia. Nunca Entonces, se sabe. nunca se sabe, exacto. O alguien que te quiere estudiar para cocina, que vas a hacer lavaplatos, de repente pone un súper restaurante y le va increíble. O sea, escuchar más a los hijos a la hora de que están tomando esa decisión de estudiar algo, ¿no? Eso de escuchar esta suerte de Y sentido, corazonadas. de corazonada, ¿no? Sí, Esa palabra, ¿no? Esa corazonada que te dice el cuerpo, que es bien loco, ¿no? Porque no sé si es el cuerpo, no sé si es el espíritu, no sé si es el alma, no sé si es Dios, no sé quién es, claro. pero hay algo que adentro te Sí, dice, oye, tienes que ir, y estoy seguro que a ustedes también en sus casas les ha pasado, pero tienes que ir oye, ¿por qué el cuerpo se está manifestando sí, sí, de sí. esta forma para decidir? Y eso ocurre cuando quieres decidir estudiar algo, cuando estás pensando en irte de un trabajo, entrar a un trabajo, ¿no? Sí, Es sí. bien loco, bien loco. ¿Cuál dirías tú, entonces, en esa línea de los consejos, un consejo para alguien que quisiera dedicarse al mundo del entretenimiento? Que todo llega a su momento, y no solamente para el mundo del entretenimiento. Lo que está pasando ahora con los jóvenes es que lo quieren todo para el día siguiente. O sea, un chico de 21 años que entra de cajero a un banco quiere ser el gerente de la agencia a los 3 meses. Creen que ya lo saben todo. Es parte de la generación, pero si me permites darles un consejo es, saquen el pie del acelerador. La vida es más tranquila de lo que ellos piensan. Y yo lo converso con gente ya de mi edad, ¿no? Y les pasa todo el tiempo. Se me acercó el otro día un chico que, no sé, pues que estaba de practicante y a presionarme que en qué momento ya le iba a dar el puesto de una persona que ya tiene 5 años, ¿me entiendes? Esas generaciones están muy, muy, muy apuradas. Yo creería que sepan que todo va a llegar a su momento, si es que estás dando los pasos correctos también, ¿no? Pero que saquemos el pie del acelerador un poco. A mí me desespera un poquito eso, es Hay apurante. que abrazar un poco más los procesos, ¿no? Eso, abrazar los procesos, no desesperarse. Yo creo que estos chicos están desesperados y no tengo nada con que haya un gerente de 23 años o 24 años, pero creo también que, que darles tanta responsabilidad tan jóvenes los hace perder un poco el piso. Creo yo o de repente estoy viejo, qué sé yo, pero a veces me junto con gente y veo niñas que me quieren enseñar cosas a mí, no tiene nada de malo,
pero cuando te hablan desde la soberbia o te hablan desde arriba, como si tú estuvieras abajo, y tú miras diciendo, No, nadie es más que nadie. exacto, y tú miras como diciendo, todo lo que tú me estás diciendo, yo no lo estudié, yo lo viví. O sea, tú lo estás diciendo porque tú lo has leído, yo lo viví. Cuando te hablan de la warmness y tú dices, ya, brother, está bien, pero pisa tierra, o sea, porque yo sea viejo, no me hace menos que tú, ¿entiendes? Es bonito lo que dices, porque me acabo de acordar de una anécdota que estoy seguro que ni tú te acuerdas, ni se le he contado a Ale, mi esposa, que está aquí atrás, pero la voy a contar. A ver. Yo había sido contratado como reportero era como una suerte de polizonte, ¿ya? Habían sacado una nueva plataforma que después lamentablemente no funcionó. Una de las personas que estaba invirtiendo en esta plataforma era una amiga, eh, y esta plataforma se llamaba Veo Veo. Ya. ¿Te acuerdas? Veo, sí, escucháis. Sí, ¿Te acuerdas? No, tú eras parte de Veo Veo. Claro. Supuestamente era una plataforma que era como un OnlyFans. Como lo que hoy en día es OnlyFans. Sí, o sea, sí. Básicamente lo que tú hacías era pagar por contenido exclusivo de personajes que salían en la tele. Sí. Y entonces habían agarrado a todos los de Esto es Guerra. Claro, estaban yarizadas. Había uno que iba a hacer contenido de comida. Sí. Y la idea era que los fans, así como OnlyFans, igualito, era la idea. Los seguidores, que los suscriptores, fans, llámenlo como quieran, pagasen por este contenido. Correcto. Intentaron hacerlo y posteriormente no funcionó, pero a mí me contrataron como polizonte en el evento de lanzamiento. Y yo estaba un poco ahí en la alfombra, no sé qué color era, pues era verde, roja, no era del color de la imagen, de la imagen empresarial de esto. Y yo entrevistaba a todas las personas que pasaban. Y Matías Brivio supuestamente iba a ser uno de las personas. Estaba comprometido, no sé cómo eran los acuerdos ahí, pero estabas comprometido. Y no me acuerdo por qué te hice una pregunta muy similar a la que te acabo de hacer. ¿Ah, sí? Y me dijiste lo mismo. Me dijiste, tranquilo, todo llega a su momento. Porque te pregunté algo así como, oye, ¿y qué proyectos se vienen? Y me dijiste, en ese entonces estabas haciendo una suerte o ibas a hacer un late night show en esta plataforma, una cosa por el estilo. Y te lancé un comentario como, oye, qué paja, quiero ser como tú, tu vida me encanta. Y me dijiste, todo llega a su momento. Sí, qué bueno. Qué lindo, brother. De verdad, acabo de tener ese flashback. Acabo de tener ese flashback. Es que sí, yo creo que todo llega a su momento, ¿no? Y hay gente que usa los tiempos de Dios son perfectos, o como quieras llamarlo, ¿no? Para mí es así. ¿Estuviste a punto de no hacer algo por miedo? Finalmente lo hiciste y te diste cuenta una vez que lo habías hecho que si no lo hubieses hecho por este miedo que te detenía a hacerlo, ¿te hubieras arrepentido la vida? Sí, lo que hice irme en el 2013, teniendo una estabilidad muy buena aquí en Perú, porque Esto es Guerra ya estaba convirtiéndose en el monstruo que es. Tuviste que renunciar a Esto es Guerra para ir de Perú, para irme al de allá. Pero era una decisión que yo quería tomar porque iba a pasar lo que tú dices. Hasta el día de hoy hubiera mirado el techo y si me iba a Estados Unidos, de repente sería una estrella. ¿Me entiendes? Tu cabeza da 1000 vueltas. Entonces tomé esa decisión con miedo, pero la tomé, ¿no? Y dije, me voy. Y así fue. Esa ha sido la más fuerte de todas mis decisiones. ¿Y consideras que te hubieras arrepentido? Porque siempre te ibas a preguntar ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Exactamente. Eso hubiera preguntado todo el tiempo. Porque era un canal de Estados Unidos, que te llame alguien de un canal de Estados Unidos, era súper importante, ¿no? Hace 12 años, imagínate. Entonces era así. Eso hubiera pasado. Me hubiera preguntado toda mi vida y si hubiera aceptado. Por eso acepté también, ¿no? ¿Cómo es tu relación con el Gran Chef? Hablemos del Gran Chef. Un periodo para mí muy importante. Evidentemente para mí ha sido el proyecto de mi carrera, pero además ha sido un proyecto donde he tenido la oportunidad de conocerte y de conocer gente pues que admiro muchísimo como tú, ¿no? ¿Cómo tomas tú el Gran Chef? Porque digamos, creo que había sido participante en el Gran Show, ¿puede ser?
Yo fui de Gran Has Chef. sido participante, Sí. pero digamos, en tu carrera ya desde hace cierto tiempo estabas acostumbrado a conducir, claro. y de la nada te llaman aquí para ser participante de un reality de cocina. Cocina, sí. Pero ¿en qué momento de tu vida llega y cómo lo afrontas? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo ha sido tu experiencia en el Gran Chef? ¿Cómo lo describirías? No, 100% positiva, obviamente. Yo estaba allá en Los Ángeles cuando me llaman a Gran Chef. Para mí fue una linda oportunidad también, sinceramente, económica, porque yo ya no estaba en Sábados en Familia. Entonces fue como que, wow, vino por lo menos esto. Y me encanta cocinar. Entonces era... Y yo ya sabía del programa, eventualmente lo veía. No era que nos poníamos a ver todas las noches en Los Ángeles, el programa, además por la diferencia de hora, a veces son 3 horas menos, a veces son 2 horas menos, pero entonces estás hablando de 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, estás en otra cosa en realidad, yo llevo al fútbol a mi hijo, entonces en verdad no era un seguidor del Pero programa. estabas como al día en los clips, de repente. Sabía, claro. Veías los clips y veías, oye, chévere lo que está pasando ahí Totalmente. con este programa de cocina que se llama El Gran Chef. Así es, tal cual, tal cual. Y cuando me llaman, no lo dudé, ¿no? Ni un segundo, acepté. Y de ahí ya, bueno, conocerte a ti, la buena vibra que hicimos Claro. desde el día 1 y con todos los participantes. Fue el primer día, mi corazón, me acuerdo, latía a 1000 por hora. Tum, 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 porque estaba, no sé, nuevamente en mi país, en un programa de televisión. Me acuerdo clarito que yo sentía mi corazón. Tum, tum, tum. Y cuando ya nos dan a cocinar. Me quedé te juro que sentí una cosa que todo lo veía en cámara lenta, así. Fue bien loco, en verdad. Y de ahí todo fluyó bien. Me acuerdo un día que se quemó mi seco en la olla a presión, porque se olvidaron de decirnos que había que moverla, pues nos quemó a casi todos. Claro. Pero cuando yo abro y veo que está quemado, dije, puta, no me puedo ir al tercer programa, creo que era, no, es que ahí sentí, no me puedo ir. ¡Qué vergüenza! Sí, no, yo quería quedarme más. Pero empiezo, veo que todo el mundo, oh, se ha quemado. Ya, dije, Ya. Y encima está Emilio Jaime. que, que ese sí no cocinaba nada, el pobre Emilio. Nada. Ya, si mi seco estaba feo, el suyo estaba horrible, ¿no? Sí. Entonces ya, con eso dije, ya, bueno, me salvé. Y no, me divertí mucho. La verdad que no pensé ganar. No pensé ganar. Ahí, porque yo ya el resultado lo vi en Los Ángeles, porque yo me fui al toque. Ahí voy a contar una cosa que pasó. Yo me fui con Acereto a la final. Ajá. Y cuando estábamos ahí, y tú empiezas, para que la gente, bueno, todo el mundo sabe que grabas 2 finales. Pues, ¿no? Exacto. Grabas 2 finales para que no se filtre quién ganó y nos enteramos en vivo de quién gana. Entonces J agarra y me dice, cuando estén... J o Gino. No, J, porque Ya. ¿te acuerdas que van los familiares? Sí. Entonces, agarra y me dice, cuando veas el primer sobre, ráscate así, haz una seña, te pide en tu casa, sabes que no eres tú y que ganó el otro. O a la inversa, ¿no? No me acuerdo cómo fue. Entonces yo estaba así, ¿no? Puta, que hacía señas, hacía hueá. Claro, hasta que hacía así. Pero yo creo que el director de cámaras o el que edita ¿Se dan cuenta? se dio cuenta, dijo, entonces en ningún momento no me Sí, dejaba, sí. claro, no me dejaba. Parchan de los dos. Claro, Yo luego me he dado cuenta también, porque yo también, claro, con 15 finales, Claro. yo también trato de hacer cosas o identificar cosas que hago. En una me paro más acá, en otra Claro. me paro más acá. Pero por decirte, imagínate que tú estás rascándote en una y en la otra no te rascas. Es como, ya, va a ser la que no me rasqué. Sí, Pero en claro. la siguiente te rascas. Entonces pusieron la que me rasqué, pero un poquito más adelante. Claro. Luego después no te vuelves a rascar. Al final me rayó, la cosa Claro. es que me rayó y dije, no, yo creo que ya ganó Gino, le dije. Estaba con Eugenio, con mi familia, ¿no? Ya ganó Gino, no importa, todo. Y en eso, Matías, no se frustren. Igual, lo cargué a Eugenio, fue lindísimo, en verdad fue lindísimo. Me encantó, porque además estábamos en un núcleo familiar bien cercano, solo nosotros viéndolo. Fue bien bonito, en verdad, súper lindo. ¿Y cómo describirías, digamos, este periodo desde que ganaste el Gran Chef hasta que has regresado a Esto es Guerra, donde han pasado tantas cosas en realidad, Sí. ¿no? O sea, regresaste al Gran Chef, estás viviendo en Los Ángeles ya desde hace
más de un año, Sí, ¿no? 2 años. Más de 2 años, o sea, ya llevas un tiempo en Los Ángeles. Además, tienes un negocio en Los Ángeles que se llama Peruvian Bowl, que espero visitar algún día. Tu familia ya está adaptada, te veo que Eugenio para en Peruvian Bowl, que es completamente bilingüe, Totalmente, ¿entiendes? sí. Pero además de eso, regresaste por una temporada, pues lo que yo diría un epílogo, lo que a mí me gusta llamar un epílogo, el Gran Chef, ¿no? Un momento para recordar, pero todos sabíamos cuando hicimos la última temporada, el último campeón, que todo iba a ser muy rápido, entonces todos fuimos a divertirnos mucho, pero al mismo tiempo te llaman nuevamente para este proyecto que ha sido uno de los proyectos más importantes o el proyecto más importante hasta el momento de tu carrera y te reciben por todo lo alto, ¿no? O sea, ¿cómo describirías tú desde que ganaste el Gran Chef hasta ahora que has entrado en esto de guerra? ¿Cómo es tu vida ahí en Los Ángeles? ¿Cómo estás viviendo este proceso? Sí, yo creo que fue un proceso de alejamiento necesario de todo, ¿no? De la, de la televisión, de incluso las amistades cercanas que tengo acá, bueno, mi hermana Francesca es la única que vive acá, mis sobrinos, y creo que también te hace aprender el tema de la incertidumbre. Yo la tuve, entre comillas, muy fácil desde que entré a la tele, desde el 99, como te contaba, mm, siempre empalmaba mis trabajos, ¿no? Pim, pum, pum, agarraba acá, para acá, para acá, para acá, y iba empalmando, y de pronto se da esta que también debe haber sido necesaria, ¿no? Para mi aprendizaje. Entonces sí, han habido momentos de incertidumbre, claro que sí. O sea, nunca, yo particularmente, nunca cuestioné el habernos ido. Yo hasta el día de hoy estoy convencido de que ha sido una excelente decisión. Pero sí ha habido incertidumbre, el saber pues que tienes una familia que mantener, el sentir pues que, oye, ¿qué pasó si yo siempre agarraba y ahora me fui, pero esperé la liana y no había liana? Así que si tú me preguntas una palabra, yo te diría que incertidumbre, pero una incertidumbre buena, o sea, que me ayuda o me ayudó a decir, oye, todos somos vulnerables, ¿no? Me da la sensación por cómo veo tu vida, una vida que me encanta, o sea, realmente veo tu vida en Los Ángeles, te veo compartir con tu hijo a una edad donde es tu pata, Sí, sí, ¿me sí. entiendes? Me imagino, o sea, eso es lo que veo en Sí, tus no, no, redes no, es así. sociales Él es mi y me compañerito. imagino que compartirás mucho también con tu esposa, Con mis hijas con tus mayores. hijas mayores, ¿no? Claro. Pero No, pero él es mi compañero. veo una vida de papá Sí, claro. muy bonita y además veo una vida de emprendimiento muy bonita que al final, o sea, tú que has pasado tantas cosas en la vida, te das cuenta que estos momentos donde uno conecta tanto con su familia o con lo básico, ¿no? Son los momentos que uno más llega a extrañar muchas veces, ¿no? O Sí, sea, este momento de que estás sacando adelante, pues, Peruvian Bowl, de que estás con tu emprendimiento digital también, o sea, es como que una época también de muchos sí, emprendimientos, ¿no? claro. Por eso te decía, es una incertidumbre, pero en el buen sentido, ¿no? Y también, ya que tú has recordado algo que yo te dije, este, tú también me lo hiciste notar en la primera temporada. Tú me dijiste algo, lo que me estás diciendo ahora. Oye, brother, tranquilo, tú estás viviendo una cosa con tu familia, estás disfrutando, estás... Y aunque no lo creas, me ayudó mucho Ah, qué bonito. sí, me ayudaste mucho el darme cuenta que eso también se tiene que disfrutar. O, o, o darse cuenta, o darme cuenta que lo estaba viviendo. Porque como ya lo tenía tan a la mano, no me di cuenta lo importante que era. Y cuando tú me lo dijiste, te lo juro por Dios, tú me lo dijiste y ese día me regresé pensando y dije, pucha, en verdad tienes razón, Peláez. O sea, sí, estoy viviendo una vida bonita también. ¿Me entiendes? Sí, porque además me agarró lo tuyo en un momento donde yo no estaba viviendo nada de eso, ¿me Claro. entiendes? No sé si me acababa de casar o justo me iba a casar, ¿me entiendes? Pero Justo te ibas a casar. era como, brother, no estoy teniendo la oportunidad, o sea, me está yendo muy bien en la televisión,
pero no estoy teniendo la oportunidad de saborear tanto mi vida, ¿me Claro, entiendes? claro. Como si ahorita que estoy en para, la estoy saboreando mucho y eso tiene mucha magia. ¿Qué es la vida sin eso? Así es, Realmente, tal ¿no? cual, tal cual. Entonces ahora lo valoro muchísimo, ¿no? O sea, ahora lo valoro un montón. Pero sí, me acuerdo que tú me lo Sí. dijiste. Y ahora, digamos, ¿qué se viene? ¿Qué desierto hay en que te vas a quedar en Esto es Guerra para siempre, de forma indefinida? Nuevamente, ¿Cómo vas a hacer en ese caso, para compartir tu vida entre Los Ángeles y Perú? ¿Te mudas a Perú? ¿Qué se viene? ¿Cómo es nuevamente esto? aparece la palabra incertidumbre. Eh, no lo sé, no lo sé. Tampoco te podría decir cuánto tiempo voy a estar en esta guerra. Porque esto definitivamente ha funcionado. O sea, el Sí, hecho sí, que tú sí, sí. estés aquí, Sí le sigue. habría que ser ciego para decir que no ha funcionado. No, 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 sí. Y todos sabemos que en televisión te pueden decir un tiempo, pero si la cosa va bien, Claro, todo se conversa. puede ser más tiempo. Sí. Y luego, o sea, una prueba de eso es lo que me dice, ¿no? Esto es Guerra comenzó siendo un programa que solamente iba los viernes, Ya. se terminó quedando todos los días durante, ¿qué? ¿15 años ya? En el 2012, van a cumplir 14 años el próximo año. 14 años, 14 entonces años. todo puede pasar. Todo puede pasar. ¿Qué se viene y cómo vives este proceso? Definitivamente se tendría que conversar, ¿no? Y ver la manera Yo trataría de no regresar todavía a Perú del todo, ¿no? Ujú. Trataría de que mi familia, por lo que te decía, siga allá. Sí hay varios factores que podrían ayudar, si es que en el caso tendría que volver a Perú, como que, por ejemplo, las vacaciones de verano de Estados Unidos son 3 meses. Ujú. Entonces, Estamos ahorita en ese periodo. sí, Claro. entonces junio, julio, agosto. Entonces son 3 meses que podría venir toda mi familia para acá, Ujú. yo ir los fines de semana. O sea, podemos crear muchas maneras, pero Ujú. obviamente es una decisión súper importante que no la podría responder ahorita así, ¿no? Ujú. Y que todavía no es real. Y que todavía no es real, por eso la Exacto. palabra incertidumbre sale a flote nuevamente, ¿no? Pero ¿cómo estás viviendo este No, proceso? ahora no, estoy feliz, o sea, yo estoy disfrutando de estar en esta guerra como quizás los primeros días, ¿no? O sea, donde estoy feliz, donde veo la reacción de la gente, donde veo mucho cariño. Entonces estoy feliz, estoy gozando. Claro, has regresado a algo que hiciste durante mucho tiempo, que de repente en un momento se había vuelto ya un poco mecánico. Claro, claro, claro. Y de repente en algún momento ya pensaste que no lo ibas a volver a hacer, Sí, pero tienes esa ventanita de hacerlo por un tiempo que has acordado inicialmente, pero que podría ser más y lo tienes que sí, estar disfrutando claro, muchísimo. totalmente. Totalmente. El pisar ese set después de 6 años, el ver gente que quiero mucho de producción, ¿no? Es como. La estoy disfrutando, estoy feliz. ¿Qué consejo le darías a las personas que están viendo esto y que tienen miedo de hacer cosas y que les gustaría pues em, cruzar la puerta de sus miedos para, no sé, atreverse a hacer esas cosas que les dan miedo, como de repente tú te has atrevido en algún momento y te ha resultado, ¿no? ¿Cuál sería el consejo que les darías a esas personas que viven con miedo de hacer cosas? El consejo al otro lado del miedo se llama esta pregunta. Mi consejo es que lo que hablábamos, el corazón no miente, eso que te dice tu cuerpo no miente, que lo escuches. O sea, escucha tu cuerpo, escucha tu alma, como quieras llamarlo, siéntate a pensar, respira, ve los pros, los contras de esa decisión tan importante que estás a punto de dar. Y tú solito, aunque parezca, no sé, muy cliché, tú solito te vas a dar la respuesta. Como que la respuesta está dentro de... Adentro, la respuesta está adentro. Solo que a veces uno lucha contra esa respuesta Así y es. realmente esa respuesta da mucho miedo, porque a Ajá. veces esa respuesta es dejar tu trabajo, a Claro. veces esa respuesta es seguir con tu emprendimiento a pesar de que no está yendo bien, yo que sé, en Sí. algunos casos, ¿no? O muchas cosas, ¿no? Muchas Pero está cosas. dentro, Está ¿no? adentro. Y Esa te dice, respuesta. por ahí es, por ahí es. Exactamente. Puede implicar hasta ganar menos plata Claro. en lo que estés haciendo. Entonces haces tus matemáticas y dices, no, no me va a alcanzar para eso. Pero respira, escucha, obviamente, convérsalo con gente cercana a la que sepas que te van a dar buenos consejos. Pero finalmente tú tienes la decisión, está adentro tuyo. Y
Y es bien loco porque en verdad está dentro tuyo, la respuesta está. Y qué loco que siempre nos señalemos el corazón, ¿no? Porque podría decir, está acá, no, está acá. O el pie. O el pie, ¿no? No, y cuando alguien dice está dentro, escúchalo. Sí, claro, no, se ¿no? siente acá. Es bien loco, es acá. Sí, es acá. totalmente. Bueno, dicho esto, Mati, antes de terminar, las preguntas al otro lado del miedo. Perfecto. ¿Estás listo? Vamos. Muy bien. Primera pregunta, el Dale. primer miedo que recuerdas en tu vida, el primer miedo que tuviste de chico, Que mis papás salgan, de quedarte solito de quedar en la casa o con mis hermanos, pero saber que mis papás habían salido en la noche. Odiaba que salgan mis papás en la noche, odiaba. ¿Te da miedo hasta ahorita quedarte solo? No, ¿O no, no? no. Tienes problema en quedarte solo. No, pero el sentir que tus papás, los dos, ¿no? Porque al final te quedas con uno, no pasa nada, pero que los dos salgan de la casa en la noche, eso para mí era angustia. No sé por qué. Claro. Sí. Bueno, a mí también me pasaba, era una época donde además no existía celular. No. Entonces cuando tu papá se iba... Dejar el teléfono en la casa donde estaban, supuestamente. Y se iba, o Y sea, se no, iba. no tenías a dónde contactarlo. Y si te decían que volvían a las 9 Yo estaba a las no 9 volvían a para las la 9, ventana así. y pasaban y eran las 10. Pues olvídate. Oye, ¿qué? No, y en mi época eran apagones, era Claro. escuchar coches bombas, era Claro, horrible. claro, los niños de hoy no entienden, ¿no? Porque hoy hay celular, oye, ya estoy llegando. Claro. O traquéame. Exacto, Ya puedes exacto, traquear dónde está. exacto. No, pero horrible. Miedo al que tú le tienes miedo, pero casi nadie le teme. Tenía fobia, pero fobia mal a los aviones. O sea, ¿Ah, sí? tanto así que cuando yo era reportero, imagínate, reportero con miedo a los aviones, yo forzaba viajes en carro. O sea, decía, no, Ayacucho, para Semana Santa. Y yo, no, pero sería chévere grabar la ruta. O sea, yo convencía, Tratabas de persuadir a la gente. convencía a mis jefes para hacerlo por carro. Arequipa, no sé qué. No, pero Arequipa, hasta Cusco lleva en carro para no viajar en avión. Y hoy en día sigues teniendo fobia a los aviones. No. Porque las fobias se enfrentan, pues. ¿Cómo hiciste para resolverlo? Tanto viajé que finalmente ya... O sea, igual me meto mi tanganazo antes de viajar, ¿no? Ah, ya. Acá, así, para estar relajado, ¿no? Ajá. Pero no sabes la fobia. Tú me decías que iba a viajar en avión y te juro que una semana antes no dormía, miraba el techo. No, pero fobia mal. En el avión iba así, una vez nos mandaron en avioneta a Cusco. Y yo con fobia al avión. No olvides de lo que fue. Y digamos, ¿cuándo dirías más o menos que has logrado resolver esto? ¿Hace mucho, hace poco? Creería yo que empezó justamente en el 2013, cuando iba y venía en avión desde Los Ángeles, que son 8 horas. Ya no te queda de otra. Ahí No me como queda que de otra. lo terminaste resolviendo. Sí. Igual, obviamente, una turbulencia creo que a nadie le gusta, ¿no? Pero, Claro. pero sí. Pero esa ha sido la fobia más fuerte, es la única fobia que tenía, ¿no? Un miedo al que todo el mundo le teme, pero tú te sientes orgulloso de no temerle a esa cosa. Yo no sé si es orgulloso, si la palabra es orgulloso, pero creo que va un poco con lo que hablamos en la conversación. El poder ver a una persona que ya no está viva, creo que no muchos lo pueden lograr, ¿no? El tener a una Sí, persona. no, yo No de viva. imaginarlo me... Claro, creo que por ahí va, ¿no? Un miedo muy relacionado con tu trabajo. En realidad, esa es una respuesta filosófica, creo que te voy a dar. Un miedo con el trabajo es precisamente no tener trabajo. El último miedo que has vencido o sobrepasado, uno que has resuelto hace poquito, el de los aviones. El de los aviones, sí. El de los Definitivamente ese es un miedo que he resuelto al 90%, ¿no? Qué bueno, Sí. me alegra. ¿Un libro o película que recomiendas que te ha ayudado en algún aspecto de tu vida? Yo leí un libro cuando era reportero, pero ya queriendo ser conductor de televisión, Ajá. y se llamaba La Llave, que no existe, ¿no? La Llave. No lo he leído, pero me parece súper Lo he interesante. buscado nuevamente porque me acuerdo que yo lo leí y son esos libros que te hacen hacer ejercicios, pues, ¿no? Y en uno era tu lista de deseos. Ah, mira. Y mi lista, en número 1 puse ser conductor de televisión. Ah, mira. Y me acuerdo clarito, y al poco tiempo se dio. O sea, fue bien locazo. Y así que- recuerdas ese libro con mucho Sí. cariño. La llave. Y básicamente que era un libro como que... Como El Secreto, muy parecido al Secreto, manifestar y taca. Pero era un libro práctico. Sí, con ejercicios, ¿no? Ah, mira. Sí, o también El Secreto también lo recomiendo porque también a mí me ayudó mucho a... Esos libros, aunque parezcan tontos, o mucha gente los quiera ningunear,
te ayudan. A mí me han ayudado. Yo tengo algunos ahí. Tengo, por ejemplo, mira, en el lado de ahí, la derecha está El Camino del Artista, que a mí me ha ayudado muchísimo. Es un libro que te ayuda en lo que el libro llama tu proceso de rehabilitación creativa. A mí me ha ayudado mucho, en un momento muy importante de mi vida. Y luego ese otro, que es un libro estoico, Stillness is the Key, que me lo regaló mi esposa en inglés porque todavía no existía la traducción en español, que se llama La quietud es la clave, que es un libro de un estoico moderno que se llama Ryan Holiday. O sea, yo consumo mucho de esos libros, yo también, y a mí personalmente me hace muy bien. Sí, o sea, que la gente que me está escuchando no tenga miedo de leer esos libros. Algunos creen que no, que te van es una secta, cosas así. No, tú, cada uno decide dónde quiere estar, ¿no? Totalmente, totalmente. El mejor consejo que alguien te dio para vencer los miedos, ¿y quién te lo dio? Es una buena pregunta. Yo no recuerdo si es que alguien me ha dado un consejo para vencer los miedos. Yo creo que... Pero si tuvieses que hablar de un buen consejo que te dieron a ti en algún momento de tu vida o de tu carrera. El tener paciencia, que me la dijo un camarógrafo, Rafael Polastri, que en esa época trabajaba conmigo de prensa, y él veía que yo me frustraba mucho. No se frustren. Yo me frustraba porque estaba de practicante y, por ejemplo, ¿no? Te mandan a cubrir un incendio en Comas. Por poner un ejemplo. Llegas al incendio, ya no hay incendio. En esa época se llamaba escáner, ¿no? El que escuchaba las frecuencias de los bomberos. Llegabas, ya no había incendio, pues había un hito. Entonces de ahí te decían, ay, no, por favor, ahora en Lurín han atropellado a un niño. Entonces de Comas hasta Lurín llegaba. Y así, de practicante, esas son las rutinas que te para que luego aparezca solo tu mano. Para eso no es mi mano, exacto. Y él me dijo, y justo creo que por eso lo repito tanto, me dijo, sé paciente, me dice, tú tienes algo que el resto de reporteros no tienen. Tú sé paciente, tu momento va a llegar. No te frustres. No te frustres, sí. Y mira, y yo siempre se lo digo a Rafael Polastri, las veces que me encuentro con él, le digo, tú me ayudaste, aunque no lo creas muchísimo, y fue un día, o sea, no es que me lo dijo todos los días, un día nada más me dijo, tú tienes lo que otros reporteros no tienen, tú vas a llegar lejos en la televisión, pero tranquilo. Qué loco que además era la frase que empleabas en el Gran Chef a cada rato. ¡No se frustren! ¡No se frustren! Oye, sí. Mati, gracias por haber venido. De verdad que ha sido hermoso viajar a lo largo de tu vida. Gracias. Tener esta conversación es lo que yo siempre digo, ¿no? Uno de los motivos principales por los que hago este proyecto, o uno de los motivos que más me motivan, valga la redundancia, a hacer este proyecto, es tener este espacio con mis amigos. Genial. Para poder viajar a lo largo de sus vidas y hablar pues de lo que nunca hablamos y permitirme ser un entrevistador, ¿no? Un poco raro tomarnos una chela o un té o un agua o lo que sea un día y yo estarte preguntando con todas estas cosas, ¿no? O a veces, no sé, ustedes han sentido que hablan con un amigo y dicen, oye, qué paja ha sido esta conversación. Sí, claro. ¿Cómo no tuvimos una cámara para que quede grabada, ¿no? Entonces, eso es esto de aquí. No, gracias. Jamás me cansaré de decir que te admiro mucho y te deseo lo mejor. Estoy seguro que la vida todavía tiene preparadas muchas, muchas grandes cosas para ti porque eres un tipazo. Gracias, gracias. De verdad que, bueno, no mucha gente sabe, porque obviamente eso no se ve. Los últimos días de mi participación, el señor Peláez me llevaba a mi casa en su carro y conversábamos mucho. Nos ayudó mucho también como amigos, sí, claro, conocernos un poco más, en contarnos cosas que ni yo conocía de él ni él de mí, pero nunca habíamos tenido el espacio como claro, el de ahora para conversar de tantas cosas lindas que hemos conversado, que me has traído aquí a esta conversación. Y también te lo digo, yo te admiro mucho, te lo digo siempre personalmente y se vienen muchísimas más cosas para ti también, hermano. Espero que el destino nos vuelva a juntar, hermano. Y ya saben, no se frustren, suscríbanse y escriban en los comentarios qué es lo que más les gustó de este video. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao. En medio de la carrera, cambian de rector. Yo me quedé sin facultad. Y me quedé sin facultad, pero nos daban la opción de terminar la carrera. Entonces habían cursos que llevábamos el profesor y yo nada más, en una oficina. Qué aburrido. Examen, yo volteaba para ver quién me copio, no tengo... Claro, qué difícil. ¿Y cómo copiarme?